Bueno, bárbaro, ahí estamos grabando. Entonces, total, la edición lo va a arreglar. Bueno, muchas gracias por haber participado, por estar participando, digamos, en este encuentro. La verdad que siempre es un placer tenerte y que, bueno, Hola, me Stani. acompañes en todos estos temas imposibles. Me alegra, siempre, siempre tratando de ayudar y colaborar con algún colega. Bueno, genial, eso es lo importante, ¿no? El poder colaborar, el poder traer un poco Totalmente, de conocimiento y de, ¿por qué no?, compartir alguna que otra experiencia personal. Y totalmente, bueno, siempre sea para enriquecer un poco, digamos, la dinámica y también para poder ayudar y traer, sobre todo, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Al área de la asesoría fiscal, a despejar totalmente. dudas. Bueno, como sabemos, hoy vamos a estar hablando sobre el juicio de ejecución fiscal, que es un tema que puede llegar a preocupar muchísimo a las personas y, ¿por qué no, a los profesionales cuando tenés un cliente que te viene con un juicio de ejecución fiscal? Así que comenzaríamos diciendo como, ¿qué es un juicio de ejecución fiscal, no? Un embargo judicial sería, exacto. Exactamente, sería, para decirlo de alguna manera que se entienda, un juicio de ejecución fiscal es cuando estás teniendo un juicio con el fisco. Básicamente, lo que significa es que te están reclamando pagos, estás adeudando impuestos y la manera que tiene el fisco de cobrarse es a través de un juicio. Y ese juicio puede derivar Correcto, en un embargo de cuentas bancarias. Así correcto. que, si te parece, voy a compartir el documento que preparé como Por para tener favor, una guía a medida que vamos conversando. Y bueno, siempre voy a estar atento si es que en los comentarios de este video pueden llegar a aparecer dudas, consultas y, ¿por qué no?, alguna que otra asesoría. Bueno, vos avísame cuando estés viendo el documento. sí, perfecto, Stani. Es Vamos más que viendo nada excelente. algunas anotaciones. La próxima vez, en el próximo encuentro, te prometo que podemos llegar a armar un PowerPoint como para darle más, digamos, más Más dinámica, presentación, claro, ya que más esto es dinámica. un poco, vamos a hacer ahí un zoom. Bueno, vamos a estar hablando entonces de un juicio de ejecución fiscal y obviamente nos vamos a estar basando en un caso real. En otras palabras, si bien tenemos ya conocimiento sobre cómo funciona en la teoría, puede que en la práctica difiera un poco en cuanto a cómo se va desarrollando los pasos y los procesos en este juicio que vamos a tener por delante. Es decir, vamos a comenzar con algo que sucede en la práctica, que sería cuando el cliente llega al estudio. Es decir, en pocas palabras, tenemos un cliente que llega al estudio y que nos hace una presentación de sus movimientos bancarios. Si bien nosotros podemos enfrentar, digamos, un caso parecido a este, digamos, este es un caso real que ocurrió hace no más de 10 días, en donde nos llega un cliente al estudio con una presentación, digamos, de sus movimientos bancarios, informándonos que obviamente tiene un juicio y unos embargos. Un Obviamente embargo. el cliente sabe que le debe dinero al fisco, sabe que tiene sus, digamos, sus pendientes de pago, de impuestos, impuestos pendientes de pago. Entonces, nunca se imaginó que podía llegar a existir un embargo. Es decir, en otras palabras, esto es algo que sucede, es muy real y sucede hoy más que nada en la práctica con con todas estas ganas que tiene el fisco de cobrarse los tributos que tiene derecho. Así que, si bien Totalmente. Y existen, hoy sobre todo, los plazos también que el fisco reclama son más cortos que antes. Antes, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si vos presentabas una declaración de ganancia y no pagabas dos anticipos, no pasaba nada. Hoy ya por dos o tres anticipos que debas, ya es posible que te metan en algún juicio. No sé si un embargo,
pero en algún juicio seguro. Están reclamando, eh, están reclamando los impuestos, digamos, pero con mucho menor plazo que antes. Exactamente, exactamente. Tenemos, si bien esto no es nada nuevo, porque existían No, no, desde por hace supuesto. tiempo los juicios de Sí, sí. ejecución fiscales y los embargos, lo que Ujú. está sucediendo es que el fisco ya no está esperando tanto tiempo, no quiere perder el derecho, no quiere esa prescripción, entonces está metiendo, como digamos, Sí, yo creo que necesita el dinero en realidad y bueno, está saliendo exactamente. Entonces, a bueno, apretar al contribuyente que no pagó, lógicamente, exactamente. que no tributó. ¿Recordás Ujú. cuando AFIP cambió por Arca? Sí, ¿cómo olvidar Sí, ese anuncio? Bueno, para el totalmente. contribuyente estaba esa duda, ¿qué sucede ahora? Y muchos dijeron, bueno, no, no va a cambiar nada porque sigue todo igual. Bueno, sí cambiaron las cosas. Lo que sucede es que ahora son más eficientes a la hora de cobrarse los tributos. Y este es Sí, uno de los tantos ejemplos. totalmente. Así que, bien, vamos directo al caso real. Llega un cliente al estudio y nos presenta sus movimientos bancarios muy preocupado porque en esta cuenta bancaria se le están reteniendo el 50% de todos sus depósitos. Como podemos ver, Sí, obviamente, aparecen con el nombre de embargo o orden judicial. claro, embargo de Sí, orden sí, está clarito. judicial. Por ahí Ujú. tenemos también algún impuesto sobre los ingresos brutos, que obviamente eso siempre se va a cobrar, pero en pocas palabras, ya tiene la cuenta embargada. Bueno, le retienen el 50% en este caso, pero luego también nos trae en un movimiento de otra de sus cuentas bancarias, en donde podemos ver que se retiene el 100% de... Ajá, esa es otra cuenta bancaria que tiene el cliente, está trabajando en este caso con dos cuentas bancarias, te ha pasado acá. Exactamente. Entonces, Ujú. en algunas cuentas bancarias le están reteniendo el 50% y en otras cuentas bancarias le están reteniendo el 100% de lo que ingresa. Ajá, mira vos. Lógicamente, el cliente, es decir, en una situación en donde seríamos contribuyentes, una situación desesperada, que prácticamente Totalmente. no te están dejando margen a nada. Bien, el primer pensamiento que puede tener algún contribuyente es, bueno, me están reclamando X monto, me lo embargan y una vez que se hayan cobrado, el siguiente dinero que ingresa va a Ya va a estar poder libre. ingresar. Claro, va a Claro, poder ingresar y va a estar libre. Bueno, la respuesta es que no, porque hay un embargo de por medio. Entonces, así el monto acreditado supere al monto reclamado, aún así seguirá el embargo en la cuenta bancaria. correcto. Bueno, entonces, vamos a ver un poquitito de teoría y luego vemos la práctica, ya que esto sería Claro, el después continuamos escenario con la práctico. resolución del caso. Claro, vamos un poquitito a la teoría. Bueno, un juicio de ejecución fiscal. El juicio de ejecución fiscal, como sabemos, tiene su nacimiento en la Ley de Procedimiento Tributario, ¿no? La Ley Correcto, 11.683, y correcto. que nace a partir de un pedido del fisco al juez fiscal. Es decir, un agente de Arca le pide a un juez que se le embargue la cuenta a un contribuyente. ¿Y en qué se Exacto. basan? Bueno, se van a basar en el artículo 92, que como acá dice, yo lo marqué y lo Lo redacté transcribiste. como Exacto. para no perder, digamos, el recuerdo de qué era el artículo 92. Bueno, dice que el cobro judicial de los tributos, pagos a cuenta, anticipo, accesorios, actualizaciones, multas, bueno, intereses que estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos o IARCA se van a hacer por vía de ejecución fiscal, según lo que se establece, y que va a servir como suficiente título a tal efecto la boleta de deuda expedida por AFIP. En otras Claro, quiere palabras, decir que exactamente, que una vez que inician el cobro judicial, ya es un documento válido esto, digamos. exactamente, una vez que esté, digamos, esto, ¿cómo es? Que esto esté Una vez que expedido, te que, intimen, una vez que te claro, una vez que te intimen, intimen, ya ya hay dos tenés. opciones, o regularizás o no. Exactamente, esa intimación, esa boleta de deuda que expide el fisco ya serviría, es decir, título ejecutivo suficiente, quiere decir de que ya alcanza para poder hacer el embargo y el cobro de esos Claro. tributos. El cobro de los Normalmente tributos, AFIP te las informa, las intimaciones, por el domicilio fiscal. Ahí se suelen ver, claro, la gran mayoría. en el domicilio fiscal es Ujú. una
de las vías más comunes. Más comunes, Eh, claro. Nosotros en el estudio es lo que porque más vemos, digamos, en re- estimaciones. recordemos que también ¿cómo es? Las vías de comunicación pueden ser también por correo postal, así que puede existir el caso en donde tengamos algún comunicado Sí, vía vía, carta, digamos. claro, vía carta física. Así que en este caso podría aparecer alguna comunicación en el domicilio fiscal electrónico o lo que sería una carta física, en otras palabras y un poquitito más formales, un mandamiento judicial. Ah, un mandamiento judicial, tenés Pero razón. bueno, continuemos un Ujú. poquitito más con la teoría para ya después introducirnos en lo que sería en la práctica. Vemos tranquilamente que tenemos un detalle de lo que sería la boleta de deuda, que es simplemente lo que AFIP está comunicando al juez fiscal, que es lo que debe este contribuyente. Y que obviamente esa boleta de deuda va a ser expedida, es decir, va a ser presentada ante el juez o ante el contribuyente a través de lo que llamamos un oficial ad hoc, que un oficial ad hoc va a ser como el encargado de estar llevando las comunicaciones, de estar siguiendo el caso más al detalle Casi y como de que intermediario, digamos. exactamente lo que va a estar haciendo, en otras palabras, es le va a estar entregando al contribuyente el mandamiento o la intimación de pago, le va a estar enviando la copia o el promueve de ejecución fiscal y le va a estar Una vez enviando que no se también, abonó, puede claro, enviar la ejecución y después la copia de la demanda. y la copia de la demanda. La copia de la demanda. Bueno, ¿qué es lo que sucede una vez que el contribuyente recibe la copia de la demanda? Bueno, si es que no paga, obviamente, porque te van a intimar y te van a decir, debes estos impuestos. Bueno, si vos no pagás esos impuestos, vas a quedar lo que se llama citado de venta. Claro. En una primera etapa, te da la opción de vos regularizar, digamos, la deuda, para no llegar a lo que es. Claro, para no llegar a lo que eh, sería el embargo. Es decir, exacto. el Esos cinco embargo, días vos tenés la posibilidad de arreglar, o en realidad de abonar, los tributos que quedaron sin abonar o que está reclamando el ente recaudador, digamos. claro, porque lo que sucede es que vas a estar recibiendo, digamos, vas a estar recibiendo un mandamiento judicial o una intimación de pago en donde te dicen, bueno, debes estos impuestos, pero eso no implica que tenés la cuenta corriente de tu banco embargada. Es decir, Correcto. eso simplemente te dice que estás citado de venta, pero obviamente vos tenés 5 días para oponer una excepción. Ignorando todos los pasos, sí, vamos a llegar a este final, pero obviamente que tenés 5 días para poder oponer una excepción, que sería, en En otras palabras, para poner un freno a todo este, digamos, proceso judicial. proceso judicial. Es decir, bueno, decimos de que para poner excepción sería un modo de defensa que utiliza el demandado que se opone al progreso del procedimiento ejecutivo. En otras palabras, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, entiendo que me están reclamando, me enviaron un mandamiento judicial, pero yo tengo mi defensa, que pueden ser tres tipos de defensa. Por ejemplo, el pago total documentado, que en este caso, ¿a qué se refiere con esto? Que el contribuyente ya hizo el pago por el cual se le está reclamando, por el cual recibió el mandamiento y que posee la documentación respaldatoria de ese pago. Entonces, en otras palabras, el juicio, es decir, pierde toda su causal, como es decir, se invalida toda la serie procesal, en otras palabras, Sí, ¿no? exacto. Pero bueno, eso sí o sí tiene que estar pago y con el comprobante de respaldo. Y por lo general, mira, nosotros hemos tenido varios casos y no hemos visto ninguno que se haya equivocado. Es difícil que pase. Es difícil, es difícil, Es es difícil que difícil. pase, suponiendo Sí, sí, sí. que aparezca este caso, bueno, está bien, AFIP no tomó Sí, porque eso, conocimiento del eso pago. básicamente es un error de AFIP, digamos. Exactamente. Es Ajá. muy No raro que se abarca. equivoque en esta instancia, pero puede suceder. Es raro. Entonces, en este caso estaríamos frente a una excepción, un modo de defensa,
en pago documentado. O supongamos que el pago fue parcial, bueno, el juicio continuará por la diferencia, más costas judiciales, obviamente. Las costas judiciales, si hay una diferencia, ya se tienen que abonar, ya sea honorario, sellado. Exactamente, Bien, exactamente. Luego tenemos lo que llamamos espera documentada, es decir, en otras palabras, si hay un proceso de intimación, que estamos próximos a recibir un juicio, es decir, a un embargo, pero que en este caso no pagamos, es decir, al contado, sino que simplemente hicimos un plan de pagos. A eso nos referimos con espera documentada. En otras palabras, pasa lo mismo. Hicimos un plan de pagos, pero AFIP no tomó conocimiento de esa situación. En ese caso tenemos que hacer una presentación digital y bueno, adjuntar el formulario F1003 para poder, digamos, dar aviso al agente fiscal de nuestro caso que tenemos lo que sería una causal nulificante de toda esta serie procesal. Luego, bien. obviamente, tenemos la prescripción. Como tercer, digamos, causal que impide la serie procesal, la prescripción, que rara vez llegamos a este punto, en donde se... También es como la primera de equivocarse arca, digamos. Claro, es como Es muy raro que no te muy quieran raro que cobrar. suceda, es perder el derecho a accionar ante la justicia. Eso no suele suceder, pero es otra opción. Puede pasar. Está dentro de las posibilidades. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una sentencia. Es decir, si Volviendo al caso práctico acá, volviendo al caso ¿no? práctico, ¿Verdad? porque acá estábamos viendo la teoría, así es como tiene que funcionar, tiene que Ah, venir un oficial ad hoc, nos tiene que dar una boleta de deuda. eso. La boleta de deuda va al juez, viene el oficial, nosotros podemos oponer excepción, tenemos 5 días para hacerlo, supongamos que Correcto. realmente el fisco está en lo correcto, entonces hay una sentencia. Hay una sentencia. Y la sentencia, obviamente, lo que nos va a estar diciendo es que como no ponemos excepción o que la excepción no es, digamos, no alcanza, lo que va a estar sucediendo es que se lleva adelante la ejecución fiscal. Bien. En ese caso ya debería estar llegando dicha sentencia al domicilio fiscal electrónico del contribuyente. Obviamente te informa. Te Claro, informa. te informan de que, Sí, sí. bueno, se te reclama esta suma y a partir de este momento ya pasamos a digamos, a un juicio, básicamente. Bueno, entonces acá vamos con un pequeño paso a paso que yo puse, bueno, en el caso que llegue un mandamiento judicial, ¿qué es un mandamiento judicial y qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Así que bien, un Algo nos mandamiento están queriendo cobrar que no pagamos y hay muchos por qué de esto. tenemos, ¿No? sí, tenemos en un mandamiento judicial bueno, que llega al domicilio, ya sea domicilio real, el fiscal, principal de actividades, va a llegar un comunicado, pero digamos formalmente es un mandamiento judicial, en donde es una orden dictada por un juez o por un tribunal y que obviamente es lo que hace eficaz a todo el acto procesal. Y acá estamos en qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué Bien. deberíamos hacer? Primero tenemos que identificar la naturaleza del mandamiento, que obviamente puede ser, como te decía, puede ser un mandamiento de pago, un mandamiento de desalojo, pero en este caso estamos con un mandamiento de embargo, ¿no? Sí, volviendo al El caso práctico. típico. El típico en la profesión, digamos, el embargo. De embargo, exactamente, Ajá. el clásico. Es decir, acá ya El dejamos la clásico. teoría, volvemos a la práctica, llega el cliente al estudio con el mandamiento judicial, que sería un mandamiento de embargo. Bueno, nosotros tenemos que tomar conocimiento, así que vamos a estar leyendo detenidamente este mandamiento para poder tener conocimiento de justamente monto, plazo para cumplir con la obligación, la autoridad judicial que lo emite. Y bueno, y para tener toda la información necesaria a modo de continuar Ah, con, digamos, las respuestas y nuestros pasos a seguir, y asesoramientos y todo lo que respecta a nuestra profesión para poder subsanar esta situación al contribuyente. lo antes Tenemos, posible, ¿no? Porque cuando estamos ante un embargo se vuelven los plazos sí, hay bastante. que, Sí. exactamente, frente a un embargo tenemos que respetar mucho los plazos, eso es importante. No lo mencioné, pero tenemos que estar respetando justamente los plazos de todo esto.
Bueno, acá lo que estamos viendo es el promueve de ejecución fiscal que entregó el oficial ad hoc y que obviamente es real, es un caso real. Y acá vamos a tener datos de el abogado que representa al fisco, que dice en Correcto. representación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con todos sus datos, perfecto. Y nos va a estar diciendo, uno, objeto, dos, norma de procedimiento aplicable, tres, pedido de las medidas cautelares, que es lo que le está pidiendo el juez. Así que comenzamos con el objeto. Dice, bueno, en tal carácter y acreditando personería con la certificación consignada de la boleta de deuda número, y acá estaría, bueno, la boleta de deuda expedida por el fisco. Entonces, la boleta número que expidió el fisco. Recordemos que esto va dirigido al juez, señor juez. Entonces, bueno, tenemos compuesta por los siguientes títulos ejecutivos. Los títulos ejecutivos serían el conjunto de las otras deudas. Bárbaro. Promueve la ejecución fiscal, es decir, vamos a ejecutar esta deuda contra Sin embargo, contribuyente, exactamente. ujú, Bueno, ¿qué cantidad? Acá ya estamos interiorizándonos un poquitito en el tema. Se están reclamando unos 38 millones de pesos de capital, con más intereses resarcitorios, punitorios y costas. Costas se refieren a las costas judiciales, ¿no? bien, bien. Bien, y pasamos a las normas de procedimiento aplicables, es decir, bueno, ¿en qué se va a basar todo esto? Bueno, la presente ejecución fiscal tramitará conforme lo establecido el artículo 92, que ya lo estuvimos mencionando recién, el artículo noventa y Perfecto. dos y 96 de la ley 11.683, procedimiento tributario. Y pasamos al pedido 3, es decir, punto Bien. 3, pedido de medidas cautelares. Acá es qué es lo que está pidiendo al juez el, digamos, representante del fisco. Lo tengo acá Esto, más en claro, detalle. esto es un boceto que tienen, son todas muy similares cuando te mandan una notificación de embargo, son todas muy similares, digamos. Esto es un boceto que ustedes, si en algún momento tienen que les llegó algún cliente suyo, van a ver que es muy similar el boceto, es como que le cambia los datos a la planilla. Claro, exactamente, exactamente. Este es Ujú. es decir, es como el procedimiento que tiene que tener al Claro, momento de poder, digamos, hacer porque un pedido al claro. juez. Y si en Uno ve algún... esto y se asusta, ¿viste? ¿No? Porque vos decís, che, Claro, mirá, qué cantidad de cosas, pero una vez que ves una, después el resto son iguales. No es que exactamente. es una cosa que, No, 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 tiene que para tener todo, preocuparse, ocuparse sería sí, la idea. ocuparse. Tiene una No estructura para preocuparse. Claro. de ser, digamos, confeccionado, así que la estructura va a ser siempre similar. Objeto, digamos, pedido. Bueno, en este caso estamos hablando del pedido de las medidas cautelares y que sería en otras partes, en pocas palabras y en síntesis, qué es lo que está pidiendo el agente al juez. Bueno, y acá empieza que, atento al incumplimiento del deudor, se promueve la ejecución fiscal, etcétera, etcétera, con 15% de los, dichas sumas fijados que corresponderían a intereses, resarcitorio, punitorio y costas, y que dice, Ahí bueno, está. lo que pido es punto número A, y acá lo remarqué en rojo, que dice la medida deberá efectivizarse sobre los fondos depositados en cuenta corriente, caja de ahorros, inversiones a plazo fijo, cuenta a títulos, si es que tenés algún broker y compras acciones, caja de seguridad, cualquier otro fondo o valor, ya seas titular o cotitular de alguna otra cuenta. En otras Ojo con eso. palabras, está pidiendo el embargo de todo esto para que el fisco pueda cobrarse lo que le corresponde. Entonces, bueno, sabemos que el monto era de unos 38 millones, que acá lo tenemos, con más el monto Correcto. del 15% se tomaron la molestia de ahorrarnos el cálculo, entonces ahí mismo ellos nos están diciendo cuál sería el 15%, 5 millones más. Entonces, bueno, pasamos un poquitito a cuentas matemáticas, tenemos impuestos que se deben y tenemos intereses y costas, Y costas. por lo tanto llegamos al total que tenemos que abonar. Perfecto. Bueno, en el promo de ejecución fiscal también va a estar el oficial ad hoc, porque estuvimos hablando del oficial ad hoc, en Siempre donde, están. Sí, sí. en donde dice, bueno, en este caso, en nuestro caso en particular, el oficial ad hoc va a ser, eh, van a ser dos oficiales,
y acá están los datos, obviamente de cada uno, con su quit, cuál es el tomo, el folio de cada uno, etcétera. Y bueno, en el promueve ejecución fiscal termina con el petitorio al juez, y acá hay algunas cosas importantes. Primero, A tener en cuenta. se me tenga por presentado el carácter invocado con el domicilio legal y electrónico. Perfecto. Por promovida la ejecución fiscal contra el demandado por el incumplimiento en el informe previsto del artículo 92. Es decir, que todo lo que el agente fiscal está diciendo, que lo tomen en base al artículo 92. Luego, bueno, que se ordenen las medidas cautelares solicitadas en el punto 3 que recién estábamos El punto viendo. 3 era lo que acabamos de ver, Sí. exacto. Punto número 4 muy, muy importante, se autorice en el primer auto a proceder al levantamiento de las medidas cautelares, es decir, todo lo que querían embargar, que se proceda a levantar todas esas medidas de embargo que resulten trabadas sin necesidad de requerir nuevamente una orden judicial. Es decir, en otras palabras, una vez que el contribuyente salda todas sus obligaciones, lo que están diciendo es de que automáticamente se levanten los embargos. Eh, claro, automáticamente se levanta el embargo, correcto. Bueno, luego sí que se tenga por presente lo manifestado, que oportunamente se declare expedita judicial y se ordene a llevar adelante la misma y hasta hacerse cargo del íntegro pago al Fisco Nacional Arca, intereses Por su interés. más resarcitorios y punitorios. Bien, y acá pasamos directamente a la práctica, qué es lo que tenemos que hacer al momento del embargo. Obviamente que tenemos la notificación y el análisis. Como podemos ver, va a llegar una notificación al domicilio fiscal electrónico, va a estar informándonos el contribuyente en base a lo que nosotros le preguntemos. Puede suceder ya sea de la vía teórica, para decirlo de alguna manera, que va a suceder todo paso por paso según la ley de procedimiento tributario, por eso es ley de procedimiento tributario. O puede suceder que el contribuyente no le ha llegado el mandamiento, se enteró, sabía que tenía una deuda, pero se enteró de todo esto porque de repente recibió una transferencia y ¡pum! Cuenta embargada. Ya está embargado. Entonces, bueno, notificación y análisis. ¿Qué tenemos que hacer ante un embargo? Primero tenemos que estar analizando y tenemos que ver todas las notificaciones. Vas a recibir, obviamente, una notificación de demanda y de embargo, que hay que Por leerla. eso también, Stani, permíteme detenerme un cachito. Por eso también es muy importante que por ahí en los estudios contables y se vea ese tema. En AFIP siempre las notificaciones, de mirarlas, de darle una ojeada eh, a medida que vas entrando contribuyente por contribuyente, que tenga que sacar compras, ventas, por ejemplo, o ingreso bruto, y tengas que ingresar a AFIP, que mires, aunque sea de pasada, las notificaciones. Pues por ahí, Dios quiera que no, pero te puede llevar una sorpresa, como nos ha pasado a nosotros, sin ir más lejos. Hoy creo estar y te mandé, ¿te acordás que te mandé una foto cuando ingresé hoy a un contribuyente Sí, sí, que ya tenía una sentencia? Ajá. justamente que nos Sí, estábamos sí. preparando para este encuentro y para conversar un poco sobre este tema y resulta que aparece la foto tuya, mirá lo que sucede Ah, y sí, 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 justamente sí. todo lo que Por eso estamos es haciendo acá. fundamental, ¿viste? Fundamental chequear periódicamente. Así que bueno, sí, va a recibir, es decir, una notificación. Bien, hay que Aparece, estar atento a aparece. eso. Obviamente, si sos una persona física, jurídica, siempre la recomendación de consultar con un profesional porque la asesoría es crucial en este procedimiento. Obviamente, el profesional tiene que estar especializado en derecho tributario y fiscal. Simplemente para tener, digamos, unos buenos lineamientos de qué es lo que tenemos que hacer para poder subsanar Para todo esto. salir más rápido del problema, Claro, para salir más rápido del problema. vamos a ser realistas. Bien, obviamente si se te está reclamando tenemos dos opciones, hacer el pago o hacer un plan de pagos. Obviamente no, hasta que una de esas dos cosas no suceda, no se va a No, proceder a subsanar la situación. totalmente. Bien, podemos hacer entonces también una dación de pagos. Es decir, ¿qué sería una dación de pagos? Bueno, en otras palabras, y para poder, digamos, decirlo de una manera simple, una dación de pago es que todo lo que nos embargaron sea ofrecido a Arca para que se haga el cobro de los tributos. ¿Por qué? Y acá es muy importante decirlo.
Arca emite una orden de embargo, el juez embarga, pero eso no quiere decir de que Arca esté cobrando. O sea, lo que está sucediendo es que el banco se está quedando con los fondos retenidos, por eso te El cobra banco retiene únicamente los fondos, no es que se está pagando el embargo con lo que se te embargó. Eso lo esa. tenés que hacer, digamos, de manera manual. De manera manual hay Lo que podés hacer. utilizar al embargo en esta dación de pago, como vos decís, pero hay que hacerlo de manera manual. Exactamente, exactamente. Hay Y que hacer por una única dación de vez, siempre pago, es una dación fundamental. de pago por única vez, exactamente. Entonces, podemos hacer un pago, un plan de pagos o una dación de pagos, que sería ofrecer lo que el banco nos estuvo embargando. Bien, después tenemos acciones legales, que bueno, depende de la situación, se puede tomar o no una acción legal, es decir, Sí. eh, impugnar, que sería refutar todo esto para buscar su levantamiento. Pero en otras palabras, lo importante es que hagamos, y acá lo remarqué, un ofrecimiento de pago con los embargos bancarios. Es decir, ya nos retuvieron el dinero, quizás nos retuvieron y no alcanzó a la suma reclamada, quizás nos retuvieron el total de la suma reclamada, o quizás se excedieron y todo lo que ingresa es superior a la suma reclamada. Entonces vamos a hacer un ofrecimiento de pago con los embargos bancarios. Es decir, Correcto. de qué se pueden ofrecer como pago de esta deuda. Luego también vamos a tener el levantamiento del embargo, que ya lo indicamos que puede ser automático si se paga el total o si se hace un plan de pagos. En otras Bien, palabras, si hacemos un plan de pagos, estamos aceptando la deuda, ya sea por la diferencia o el total, entonces de esa manera podemos levantar el embargo. Y por último, ya sea que paguemos o hagamos un plan de pagos, un plan de pago. tenemos que Permitime, estar Tani, una cosita. En lo que es el plan de pagos, cuando estamos realizando un plan de pagos, no importa sea por la diferencia o por el total, siempre es fundamental saber bien la fecha de demanda. Una vez que se sabe la fecha de demanda, es la que nos va a diferenciar a nosotros los conceptos en intereses resarcitorios y punitorios. Que si nosotros no colocamos la fecha de demanda, solamente vamos a tener resarcitorios, por lo tanto no se va a levantar el embargo, porque no están los punitorios. ¿Sí? Eso es algo a tener en exactamente, cuenta. En claro, el plan de pago, ¿no? En el en el plan de plan de pago. pagos, exactamente. Ajá. Tenemos que estar informando al momento de generar el plan de pagos cuáles son las fechas de inicio de la demanda, a modo de tener bien calculado los intereses. Obviamente, Arca pone a nuestra disposición una calculadora de intereses punitorios e intereses resarcitorios. Sí, digamos, lo calcula automáticamente, pero es Exacto. fundamental tener la fecha de demanda porque lo calcula en base a esa fecha. Exactamente. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, la fecha para poder, digamos, incluir manualmente el monto de los intereses Sí, claro, y los que intereses no, punitorios más que nada. claro, y que no pongamos un monto que después, digamos, no era ese monto, era un monto superior y el embargo no se termina de levantar. Claro. Eh, bueno, pasamos a la dación de pagos, que Bien, como habíamos dicho, la dación de pagos se puede gestionar solamente por única vez, así que hay que tener mucha correcto. atención a la hora de ofrecerlo como pagos. Recordemos que podemos estar ofreciendo lo que el banco embargó como parte de pago, pero Como parte o la totalidad, dependiendo del importe, ¿no? Se puede usar. sí, va a depender del importe. Eh, Ujú. puede que no esté actualizado, es decir, puede que hasta el día de ayer te estuvieron embargando los fondos por falta de pago de impuestos, pero resulta que no alcanza a cubrir la totalidad o resulta que excedió la totalidad. Entonces, lo ideal es que quizás, si podemos esperar, el contribuyente va a estar bastante ansioso para poder levantar el embargo, pero si puede esperar un poco más, entonces vamos a ver si ya se ve reflejado en lo que sería la página del fisco para poder ofrecerlo como dación de pagos. Así que teniendo en cuenta que se puede hacer solamente una única vez, vamos a tener un cartel como este, en donde vamos a poder leer que justamente, como dice en el primer punto, una vez conformado el ofrecimiento de pago de los fondos embargados, no podrá modificarlo ni desistirlo. En otras Por única palabras, vez. siempre es por única vez. Correcto.
Bueno, acá pasamos a la práctica y podemos ver que en las cuentas bancarias se estuvieron reteniendo en dos cuentas bancarias que estuvimos viendo al principio del caso del contribuyente, dos embargos, es decir, la sumatoria de todos los embargos de las dos cuentas Claro. bancarias y que podemos hacer acá una solicitud de dación. Este sería el total de los resúmenes que vos subiste Que en la claro, primera página, claro. el total de Entonces, los resúmenes. llega los fondos de los embargos y vos los podés dar en dación de pago, ¿no? Exactamente. Y acá nos dice, bueno, siempre un cartel, por favor tengan en consideración que en caso de confirmar, las sumas embargadas se considerarán dadas de pago para la cancelación total o parcial según Es el bastante caso. recurrente con que es por única vez. Claro, y siempre que Ajá, no pueden ser anuladas posteriormente. Luego ajá. va a aparecer otro cartelito, presto conformidad para la Administración Federal de Ingresos Públicos, que los fondos retenidos en la cuenta bancaria antes detallada para la cancelación de las obligaciones que se ha indicado. Y Por memor mínimo. nuevamente, tercer cartelito que si continuamos no podemos cambiar. La dación de pagos va a ser como esto. Acá nos van a estar detallando entonces cuáles son los impuestos que nos están reclamando en conceptos de embargo, más sus intereses resarcitorios, más punitorios, Sí, más saldo punitorio, de más. declaraciones juradas. Bien. Y acá en rojo yo circulé, bueno, la dación de pagos, ¿cuál sería el monto total hasta ahora? Según estuvimos viendo en el caso, ejemplo, eran 44 millones y se estaban ofreciendo 31 millones. 30 millones. Es decir, falta una diferencia. ¿Qué podemos optar por generar un BEP y pagarlo? O Podemos plan de pagos. un plan de pagos, tenemos otras opciones. ¿Mm? ¿Cómo podemos hacer? Podemos hacer un BEP o un plan de pago por la diferencia. Exacto. Supongamos que, bueno, que hicimos el plan de pagos o que hicimos un BEP. Todo esto lo vamos a tener que estar comunicando por presentación digital a través de un formulario 408. Y este formulario Claro. 408 es únicamente si optamos por la opción plan de pagos. Es decir, en el formulario 408, que acá lo tengo como ejemplo, vamos a tener que estar poniendo la carátula de la causa, el expediente, el juzgado, la secretaría, el número de boleto de deuda, como estuvimos viendo, el impuesto, el año, concepto, monto, la secretaría. Es decir, hay que indicar todos estos datos en el formulario 408 junto con el formulario 1003 al momento de comunicar por presentación digital la diferencia de un plan de pagos. Si Un plan hacemos de un pagos. BEP, En realidad, una vez que nosotros comunicamos esto, para que se agilice el trámite, porque esto una vez que vos cargas y ellos ven la diferencia, puede tardar unos días, te van a levantar el embargo igual, pero va a tardar más, nada más. Esa sería la diferencia. exactamente. Ahora, en el caso que se opte por un BEP, no es necesario adjuntar un formulario 408. Total, es decir, que en un pago se haga Por la todo. diferencia, claro. Claro, O por la diferencia o por el total, claro, dependiendo. en esa oportunidad, en esa ocasión, lo que vamos a estar simplemente comunicando por presentación digital, porque recordemos que tenemos que comunicarlo, vamos a estar diciendo que queremos proceder al levantamiento y al petitorio del punto número 4 del promueve, es decir, a proceder al levantamiento de las medidas cautelares, que ya habíamos visto cuáles eran las medidas cautelares. Habíamos visto que eran los embargos en cuentas corrientes, plazo fijo, cuenta de títulos. Bueno, queremos que se levante todo ese embargo. Y obviamente que una vez saldado la deuda, ya sea plan de pago, BEP, dación, combinación de todas de estas opciones, vamos a estar entonces teniendo en 5 días hábiles máximo, sin necesidad de una nueva orden judicial, lo que sería el levantamiento del embargo. Como podemos ver, acá al principio, Ahí aparece el reintegro del embargo. claro, tuvimos luego de todos los embargos que se notan en estos movimientos bancarios, el día 26 del 5, en este caso, se produce al reintegro de los fondos embargados. ¿Por qué? Justamente porque los montos
que se estuvieron embargando fueron superiores al monto reclamado por el fisco. Entonces, de esa manera es lo que se produce en esta sección, perdón, que sería reintegro de embargos, embargo anterior. ¿Y qué sucede si ya pagamos, ya hicimos BEP y ya hicimos un plan de pagos, ya saldamos toda la deuda, pero aún así ingresa y siguen los embargos? Bueno, recordemos que tenemos 5 días hábiles, por lo tanto, en los próximos 5 días se tendría que producir un reintegro de embargo, porque ya habríamos, es decir, como para dar un poco de tranquilidad al cliente. Bueno, pero ya hicimos todo esto y ya se levantó y me sigue ingresando dinero y me lo siguen embargando, sí, porque puede demorar hasta 5 días. Hasta 5 días hábiles, claro, es una cuestión de plazos que tienen, lamentablemente, que esperar, pues son plazos legales. Claro, exactamente. Y bueno, de esta manera entonces es como se está procediendo en base a todo lo que dice la ley de procedimiento tributario, que puede diferir un poquitito en algún detalle en cuanto llegado a la práctica, cuando aparece el cliente que quizás no tuvo el mandamiento judicial y... Sí, pero en líneas generales es... Pero en líneas exactamente, en líneas generales lo que sucede en el juicio de ejecución fiscal es justamente lo que se establece. Sí, por ejemplo, algunas diferencias que suele haber no sé si con Buenos Aires, que básicamente hay mayor cantidad de estudios, pero de donde soy yo, de mi ciudad, al haber pocos estudios, por lo general los abogados son los mismos en la mayoría de los embargos. Es como que uno ya tiene una relación con el abogado y automáticamente ya le pasa toda esa información, el abogado de la FIP, ¿no? Claro. Ya le pasa toda la información sin tener que hacer todas estas presentaciones y es ya aún más rápido. Pero estamos hablando de una ciudad chica en la que no hay tanta cantidad de gente, entonces esto se permite. Por lo general en las grandes ciudades no sé si esto se da, ¿no? No tendría conocimiento específico, pero nada, es una manera de adelantar más el trámite. Claro, exactamente. Lo que está sucediendo, en otras palabras, es justamente todo el procedimiento que indica justamente la ley 11683, que puede diferir, pero exacto, difiere en los momentos, no en todo el proceso, sino en los momentos en los que se debe dar. Por ejemplo, primero tiene que haber un comunicado, un mandamiento, antes de un embargo, pero quizás estuvo el mandamiento, como en este caso, que no se tomó conocimiento, pero aún así el fisco consideró que sí, se procedió al embargo. Es decir, todo el procedimiento del fisco fue en base a la ley 11683, pero cuando lo llevamos a la práctica quizás difiere un poquitito el inicio, pero luego es todo en base a este procedimiento tributario. Así que... a ver, como decíamos, en líneas generales va a ser así. Puede haber algún que difiera, che, mirá, no vi la intimación. Bueno, que salteaste el paso de la intimación, seguir por el siguiente, digamos. La solución es exactamente la misma, es una dación de pago, un plan de pago, e informarlo para que puedan sacar el embargo. Exactamente, claro. Esa es la solución general. Tal cual. Así que bueno, esto era lo que estuvimos viviendo en estos últimos días, por este lado, en este estudio impositivo, que justamente quería compartirlo con vos, quería hablar sobre este tema. Obviamente, al mismo tiempo quería siempre agradecerte que estás del otro lado y acompañándome en estos videos y en estas... Por favor, para lo que necesites, un placer. Y en estas campañas, digamos, de comunicación. Así que bueno. Y gracias por la invitación también. No, gracias a vos de verdad por estar del otro lado. Y bueno, nos estamos viendo, claro que sí, en algún otro encuentro. Perfecto, que como te dije, iba a tratar de hacer un PowerPoint. Perfecto. Así que bueno, muchas gracias. Perfecto, Tane. Espero que nos tengamos la oportunidad de vernos nuevamente. Te mando un saludo. Por supuesto que sí. Hasta luego. Un saludo grande. Hasta luego.